intervención lleva por título la mejora de la inteligencia emocional en el alumnado de educación secundaria a través de una metodología mixta presencial y online basada en estructuras cooperativas y recoge los resultados de un estudio llevado a cabo por un equipo de investigación del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Alicante. El contexto actual en el que nos encontramos es cambiante, diverso y se encuentra en continua evolución. Por ello, requiere no solo de la adaptación y actualización de los perfiles profesionales que tenemos ahora mismo, sino también del fomento en los jóvenes de capacidades que les permitan salir exitosos y ser capaces de adaptarse y generar nuevos perfiles profesionales y laborales. Esta tarea supera y demanda una formación más completa en nuestro alumnado, una formación que contemple no solo las competencias académicas tradicionales, sino que sume a esta formación la enseñanza y el aprendizaje de competencias emocionales que permitan a los alumnos adaptarse con éxito al contexto en el que nos encontramos. Sin duda, el trabajo y fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación son vitales en una sociedad cada vez más digitalizada, y aunque este estudio se llevó a cabo antes de la pandemia provocada por el COVID, las circunstancias derivadas de ella ponen si cabe más énfasis en el uso de las TICs como instrumento metodológico preferente a través del cual construir un nuevo paradigma educativo que aúne competencias académicas y competencias emocionales, al menos en igualdad de tratamiento, pues serán estas últimas las que permitan a los individuos una mayor adaptabilidad a la complejidad del contexto histórico-cultural que nos ha tocado vivir. El objetivo principal de este estudio consistía en analizar la efectividad de un programa de mejora de las competencias emocionales en el alumnado de secundaria, utilizando para ello una metodología de clases invertidas o flipping classroom y desde una perspectiva de aprendizaje cooperativo. Escoger este formato metodológico nos permitía asimismo trabajar con este alumnado adolescente, fomentar el autodescubrimiento de emociones, ayudándoles a poner nombre y a identificar aquello que sienten en una etapa evolutiva tan convulsa emocionalmente como la que atraviesan estos alumnos. Conociéndose, serían capaces de generar diálogos más inclusivos cuando trabajasen de un modo cooperativo, y este objetivo secundario ayudaría no solo a mejorar el autoconcepto de cada uno de ellos, sino también a disminuir las tensiones internas del grupo y por ende a tener una menor conflictividad grupal. A través de las actividades propuestas en el programa de mejora de las competencias emocionales, buscábamos además promover el pensamiento crítico entre el alumnado y que éste fuera capaz de activar habilidades de resolución de problemas, de análisis, evaluación y aprendizaje activo, trabajando las actividades diseñadas. Todo ello a través de tecnologías interactivas y recursos multimedia que, además de ser más atractivos para esta franja de edad, nos dan la opción de flexibilizar el tiempo que dedicamos a ellas, decidiendo cuándo y dónde las realizamos, derribando de este modo el muro físico de las paredes de un aula que genera ansiedad y rechazo en un importante número de jóvenes. Como la propuesta del programa se basaba en una metodología de corte cooperativo, también teníamos como objetivo promover el desarrollo de habilidades sociales y capacidades socioemocionales en un alumnado que necesariamente debía cooperar y colaborar entre sí para poder avanzar en el programa. Por último, otro objetivo que se desprende de esta investigación es que durante el programa, pero sobre todo después de él, el alumnado participante pudiese utilizar el aprendizaje emocional para intentar responder a sus propias necesidades individuales, detectando sus fortalezas y mejorando a través de ellas el resto de sus habilidades. Para realizar este estudio, se optó por un diseño experimental con grupo control y medidas de pretest y posttest. En consecuencia, el procedimiento estadístico que utilizamos fue el modelo lineal general de medidas repetidas. Utilizamos como factores de análisis la pertenencia al grupo control o experimental y el momento de toma de las medidas, antes o después de la aplicación del programa, y así realizamos el análisis de varianza de medidas repetidas ANOVA en cada una de ellas. De esta forma, el grupo control y el grupo experimental, la intervención implicó la administración de 3 medidas:
antes de la intervención, inmediatamente después del final de la intervención y unos meses después, ya que nos interesaba conocer no solo el impacto inicial del programa, sino también su prevalencia en el alumnado que lo trabajó. La existencia de cambios significativos o no en la interacción de estas variables indicaría un aumento de la competencia emocional del alumno y, por tanto, el éxito o no del programa de mejora de la competencia emocional. El momento de la evaluación, si fue en pretest o posttest, se utilizó como factor intrasujeto y la pertenencia al grupo experimental o control fue el factor entre sujetos. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS en su versión 21.0. El estudio incluyó una muestra de 158 estudiantes de educación secundaria de Moldavia. Con el objetivo de evaluar la intervención realizada, los estudiantes fueron distribuidos aleatoriamente conformando 78 de ellos el grupo experimental y 80 el grupo control. La media de edad de los participantes fue de 16,75 años. El porcentaje de alumnas fue de 58,9%, el de hombres el 41,1%. Para esta investigación, se seleccionaron dos instrumentos diferentes para evaluar la inteligencia emocional. Por un lado, la prueba de inteligencia emocional de Schuette, SSIT, que se basa en los modelos mixtos de inteligencia emocional y que nos proporciona un índice autopercibido de esta. Y por otro lado, la prueba situacional de comprensión emocional STEU, que se basa en el modelo de habilidades para evaluar la competencia emocional en la vida académica y personal. La prueba de inteligencia emocional de Schuette comprende 33 ítems de autorreferencia y requiere que los sujetos califiquen el grado en que están de acuerdo o en desacuerdo con cada declaración en una escala Likert de 5 puntos. Esta prueba evalúa la percepción, comprensión, expresión, regulación y aprovechamiento de la emoción en uno mismo y en los demás. El cociente de fiabilidad de esta prueba es de 0,78. La prueba situacional de comprensión emocional STEU fue aplicada en su versión corta, que está formada por 25 ítems que presentan diferentes situaciones emocionales en las que el sujeto debe escoger qué emoción provocará la situación que describe en el ítem. La consistencia interna de la medida fue de 0,68 y el coeficiente de fiabilidad de 0,71. Además, el manejo de la emoción también fue evaluado por la prueba situacional de manejo emocional STEM de McCann y Robert en su versión corta, que consta de 20 ítems, que utilizan escenarios de comportamiento hipotéticos seguidos de un conjunto de posibles respuestas a la situación entre las que el participante debe escoger la opción que con mayor probabilidad elegiría en una situación real. El coeficiente de fiabilidad de esta prueba es de 0,92. Antes de administrar las 3 pruebas, se solicitó el consentimiento necesario a las autoridades pertinentes y el consentimiento informado de los estudiantes. La asignación de participantes se realizó completamente al azar, a través de un programa informático que generó una secuencia aleatoria que distribuyó a los participantes entre grupo experimental y grupo control. En ningún momento se les dijo a los participantes a qué grupo pertenecían, aunque sí se les indicó que el propósito de esta investigación era comprender el desarrollo de la inteligencia emocional. Los instrumentos se administraron en la fase de pretest, utilizando para ello una plataforma online a la que los participantes de ambos grupos accedían de manera voluntaria. Las pruebas fueron completadas en un tiempo medio de 90 minutos. Tras la recopilación de los datos en el momento de pretest, solamente los miembros del grupo experimental participaron del programa. El programa de mejora de la inteligencia emocional se llevó a cabo a lo largo de 12 sesiones presenciales y 12 para Flipping Classroom, que fueron distribuidas de manera semanal. Metodológicamente se optó por un diseño de aprendizaje cooperativo en las sesiones presenciales, donde se potenciaba la interacción del alumnado y las actividades participativas de análisis de ideas, debates, trabajos en grupo, y las sesiones Flipping Classroom en las que el alumnado accedía a los contenidos que posteriormente eran trabajados. Con esta metodología se potencia el aprender haciendo y no memorizando,
apoyándonos en las nuevas tecnologías, en las que el docente actúa como guía, combinando la instrucción directa con métodos constructivistas e incrementando el compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido trabajado, mejorando por tanto la comprensión de estos. En cada una de las sesiones presenciales se definió el objetivo a trabajar y la clase se dividía en grupos de entre 4 y 6 personas. Los roles de los miembros del equipo se fueron intercambiando entre todos, de manera que todos adoptaron todos los papeles. El uso de las TIC permitió a los docentes revisar los resultados de cada sesión para preparar la siguiente e ir ajustándose al ritmo de los estudiantes. Tras la finalización del programa, el grupo experimental recibió un diploma por haber completado la capacitación y se procedió a administrar de nuevo las escalas de valoración post-test, tanto al grupo control como al grupo experimental. En esta tabla se muestran los resultados de las pruebas realizadas. Del análisis de los resultados obtenidos se desprende que la implementación del programa resulta significativamente menor de 0,005 en la percepción de emociones y también en las pruebas STEW y STEM, demostrando que la implementación de este programa de inteligencia emocional provoca cambios en los sujetos del grupo experimental con respecto a los sujetos del grupo control. Tal y como observamos en la figura, se muestran los puntajes obtenidos en la prueba de inteligencia emocional de Schutt para ambos grupos antes y después de la intervención, así como meses después, ya que se repitió la aplicación de estas escalas pasado este tiempo para comprobar la prevalencia de los efectos del programa. En ambas se demostró que el grupo experimental obtuvo puntajes más altos que el grupo control. En esta figura observamos del mismo modo cómo las escalas STEM y STEW, los puntajes obtenidos por los sujetos del grupo experimental, vuelven a ser más altos que los obtenidos por los sujetos del grupo control, aquellos a los que no se les administró el programa de mejora de la inteligencia emocional y que no han mostrado en las pruebas pretest y posttest cambios significativos en sus puntuaciones. Por todo ello, tras analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que el programa de mejora de las competencias emocionales con alumnado de educación secundaria puede aplicarse con éxito, ya que la aplicación de este incrementó las competencias emocionales del alumnado del grupo experimental. También podemos concluir que el programa resulta efectivo, siendo aplicado a través de una metodología mixta que combina la presencialidad, basada en el aprendizaje cooperativo con las sesiones online, trabajadas desde la perspectiva de Flipping Classroom o clase invertida. Este resultado se presenta como muy prometedor, ya que oferta al docente la posibilidad de trabajar estas capacidades desde una perspectiva metodológica amplia y diversa, que puede adaptar y ajustar tanto a las características de los discentes como a las del propio docente, y así aproximar a los sujetos participantes a contextos próximos a la realidad que van a encontrar en el mundo, haciendo posible la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la realidad presente y futura que les rodea. Y además, el conocimiento propio y ajeno de emociones trabajadas desde esta perspectiva potencia un mayor control y conocimiento emocional en los sujetos, lo que a su vez lleva a que situaciones de socialización y convivencia que antes podían desencadenar en enfrentamientos o conflictos en el aula se reduzcan de modo considerable, un objetivo que se valora mucho en los niveles de educación secundaria, donde los adolescentes presentan cada vez más un mayor grado de conflicto, que resulta cada vez más difícil de manejar por parte de los adultos. En esta etapa educativa es prioritario dotar al alumnado del desempeño no solo de tareas profesionales, sino también sociales, y para ello el manejo de herramientas socioemocionales resulta imprescindible. De hecho, enseñar a nuestros estudiantes de secundaria a aprender a cambiar, adoptando nuevos puntos de vista, que se ajusten a las necesidades de conocimiento contemporáneas y futuras mediante el desarrollo social y la inteligencia emocional, será clave para que logren ser personas más felices y competentes en un futuro inmediato.